En capilla, antes de la pandemia. Entonces, pues le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de poder compartir el día de hoy con ustedes. Es una bendición siempre el poder estar en capilla. Le damos gracias a Dios también por los hermanos que han estado predicando en este tiempo. Y yo creo que el mensaje de hoy es, en lo personal, fue algo que Dios estuvo hablando en mi vida en estos días, pero también quiero compartir con ustedes el día de hoy. Quiero comenzar con una pequeña pregunta, ¿sale? A ver, ¿quién será? ¿Quién será? Jonás, vamos a hacer una pregunta. Fíjate que mi iglesia quiere invitarte a predicar. Somos 10 personas nada más, 20 personas nada más. ¿Cómo te sientes? ¿Sí vas? De una, sale. Pero fíjate que mi iglesia quiere invitarte a predicar, son 60 personas. Hacemos 3 cultos de 20. ¿Sí vas? ¿Sí te sientes tranquilo, relajado? ¿Todavía te animas? Fíjate que mi iglesia tiene 100 personas. Vas a predicar enfrente de 100 personas. Ya es de pensarse, ¿no? Fíjate que mi iglesia últimamente ha crecido y gracias a Dios somos 6,000 personas. En cada servicio hacemos 3 servicios. Hacemos 3 servicios y queremos invitarte a predicar. 3 ofrendas, dice. Sí, también, ¿no? Se va a animar, ¿no? Pero te hago esa pregunta porque quiero saber cómo te sientes. O sea, con 10 personas no estoy demeritando que el predicar la palabra de Dios sea algo menos importante, sino el hecho de estar enfrente de una multitud. ¿Cómo te sentirías con 10 personas? Personalmente me agrada más la idea porque tiene más relación con las personas. Exactamente. Pero ahora vas a predicar enfrente de 6,000 personas. Y ya como que te tambaleas, ¿no? Como que sí, como que no. Y precisamente es un sentimiento que es normal, es natural. Incluso estar enfrente aquí en capilla es un sentimiento que, pues sí, hay nervios, ¿no? Nos decía el hermano Timo cuando tomábamos las clases de homilética, él decía, pues incluso yo cuando estoy predicando siento nervios y es algo natural, es algo normal. Y es precisamente algo que estaba pasando en la vida de Josué, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de Josué. Conocemos la historia de Josué, conocemos la historia de cómo Dios cómo había sacado al pueblo de Israel de Egipto, cómo Moisés había sido el líder en ese entonces, y ahora le tocaba a Josué, ¿no? Entonces imagínense cómo se sentiría Josué. Pongámonos en el lugar de Josué. Que Dios te diga, ¿sabes qué, Obed? Tú vas a dirigir al pueblo de Israel, a mi pueblo, para conquistar la tierra que yo les había prometido. Creo que hasta el más valiente le da cierto temor, ¿no? Aunque la Biblia no nos dice exactamente qué estaba sintiendo Josué, hay 3 ocasiones en las que Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, y te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Nosotros así, cuando leemos, no sabemos qué había en su corazón, o qué estaba pasando por su mente, o qué es lo que él sentía. Pero me imagino que, pues, fallece su mentor, su maestro, el líder de su nación, el líder espiritual de ese entonces, una persona muy allegada a él, muy cercana, pues obviamente va a haber tristeza, ¿no? Pero ahora que dijeran, tú vas a ocupar el lugar de Moisés, híjole, están muy grandes los zapatos, no me quedan, ¿no? O sea, es una responsabilidad muy grande. Moisés era una persona muy reconocida y precisamente es Dios el que le dice a Josué, no tengas miedo, o sea, sé valiente, sé fuerte. Y es precisamente lo que a nosotros nos pasa en ocasiones. Hablaba hace unas semanas el hermano Gabriel acerca del liderazgo y decía, ahí en el lugar donde tú estás, o sea, una vez que tú has sido llamado por Dios, Dios te está dando la oportunidad de ejercer un liderazgo. Claro, decía él, ¿no? Hay algunas personas que sobresalen o tienen esa habilidad y uno puede identificar quién es un líder, quién tiene esa, ¿cómo podemos llamarlo? Esa capacidad, esas características que son muy obvias, pero de ahí en fuera cada uno de nosotros somos llamados al liderazgo. El hermano Tamayo es líder de una congregación, el hermano David es líder aquí en el seminario, ustedes que van a campo son líderes de algún equipo,
Son líderes cuando ustedes están guiando a la gente a que conozca a Cristo. Ese es un liderazgo. O sea, no podemos escaparnos del liderazgo. Y van a haber momentos en los que nosotros vamos a tener ese desánimo, ese miedo también. Y es algo, les digo, es algo normal porque somos humanos, pero es Dios el que nos está animando y nos está diciendo, sé fuerte y valiente. De la misma manera en que estuvo con Moisés, lo estuvo con Josué. Y de la misma manera en que estuvo con Gedeón, con David, con Jesús, con los discípulos, es el mismo Dios que está con nosotros el día de hoy. Dios sabía qué estaba pasando en el corazón de Josué. No era casualidad que se repitiera estas frases, ¿no? Sé fuerte y valiente. Y esas palabras que Dios les estaba dando a Josué era porque Josué estaba a punto de comenzar un liderazgo. Una tarea muy importante. Él iba a seguir, era la continuidad, iba a continuar con lo que Dios ya estaba planeado para su pueblo. Él ya iba a dar descanso a su pueblo en la tierra prometida y Josué era el encargado de esto. Imagínense, ser líder de miles y miles de personas, de toda clase de personalidad, toda clase de carácter, toda clase de actitudes. Y Josué necesitaba esa fuerza, esa valentía por parte de Dios. Así que el día de hoy Dios quiere decirnos a nosotros que estamos como líderes, sea en una congregación, sea en una misión, dando clases, Dios te está diciendo hoy, sé fuerte y valiente. Cada uno de nosotros estamos ejerciendo un liderazgo. O probablemente en el futuro estás pensando, ¿qué va a pasar cuando yo salga del seminario? Yo le hacía las preguntas a mis alumnos, les decía, ¿se han puesto a pensar qué va a pasar después del seminario? ¿No tienen como esa incertidumbre? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo me voy a sostener? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Que si me voy a casar? ¿Que si no? ¿Que si tengo familia? ¿Que si esto? Llega un momento en el que a los de primero ahorita no quiero hablar por ustedes, ¿no? Pero cuando yo estaba en primero, yo no pensaba en qué iba a pasar después. Ya cuando estás en tercero, en cuarto, ya, híjole, ahí viene lo bueno, ¿no? Y más en lo personal, cuando ya me iba a casar, yo decía, ¿cómo le vamos a hacer? No, sabemos que Dios provee, ¿no? Pero siempre está ese temor, ¿cómo le voy a hacer en el ministerio? ¿Cómo va a ser la vida después de graduarme? Y comienza esa incertidumbre o duda. Y es ahí cuando necesitas el ánimo de Dios, la fortaleza y su fuerza. Hoy déjenme decirles que Dios nos está diciendo que seas fuerte y valiente. Número 1, para realizar la tarea que Dios te ha encargado. Tenemos aquí un nuevo aparatito. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les doy. Esa es la versión de la NTV. Y también el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora Josué había sido llamado por Dios para dirigir al pueblo de Dios a un lugar que Dios ya les había prometido con mucho tiempo antes. Josué también había sido parte de ese peregrinaje con Moisés, con los siervos, con las personas que estaban, con los líderes del pueblo, y también estaba bajo el liderazgo de Moisés. Por muchos años Moisés fue quien estaba a cargo de ejercer un liderazgo, pero incluso antes de que Moisés falleciera, Dios ya había elegido a Moisés, a Josué, para continuar el plan que él le había comenzado. Josué había recibido el liderazgo por parte de Dios, sabía que estaría solo, porque Moisés ya no estaría con ellos. Con Moisés pudo haber tenido un apoyo, una ayuda, pero ahora que estaba solo, Josué sentía la carga, la responsabilidad. Probablemente se sentía solo físicamente, anímicamente, como no había nadie que le diera una palmadita y le dijera, pues sé valiente, no pasa nada, adelante. Dios era ese ánimo y fortaleza y valentía que Josué necesitaba para realizar esta tarea tan importante que Dios les había dado. ¿Cuáles eran las tareas de Josué? En el versículo 2 vemos que él dice que él iba a guiar al pueblo a la tierra prometida. Imagínense a Josué diciendo, que Dios le diga a Josué, ¿sabes qué? Vas a dirigir a estos miles de personas a la tierra que yo les he dado. Ya lo había dicho anteriormente, te ibas a encontrar con gente probablemente rebelde, quejumbrosa,
está la historia, ¿no? O sea, la historia ya sabemos lo que pasó con el pueblo anterior, aunque era una generación diferente, pero en todos lados va a haber gente así. Y el desafío, imagínense, miles de personas que le hicieran caso a Moisés. No era una tarea muy fácil. Como le decía hace rato a Jonás, bueno, puedes estar con 10 y pues con esos 10 igual hay conflictos. Pero pasaba lo mismo con Josué. Con Josué se iba a encontrar muchos obstáculos, y no solamente con las personas, sino también al momento de conquistar Jericó. No creo que los reyes o la gente de ahí dijera, sí, pásenle, no, sí, conquístenlo, no hay problema. No, o sea, se iban a enfrentar a reyes, a naciones, a gente poderosa que militarmente hablando eran fuertes. El pueblo de Israel estaba creciendo todavía, pero habían naciones que ya estaban preparadas para ese tipo de situaciones. Y no solamente eso, sino que también Josué iba a repartir la tierra a las diferentes tribus. Y es una... Yo me ponía a pensar hoy en día, ¿qué pasa ahorita en las familias cuando ya va a fallecer el abuelito o el que tiene los terrenos? No, o sea, el abuelito dice, ¿saben qué? Parejo todos. No, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué acá no? Y es difícil. Ahora imagínense ante las 12 tribus de Israel. O sea, era una tarea muy... pues sí, ¿no? Pero necesitaba Josué esa valentía, esa fuerza por parte de Dios. Para ejercer este liderazgo era crucial que él pudiera recibir ese ánimo, esa valentía por parte de Dios. Conocía al pueblo, sabía lo que se enfrentaba. Pero también Dios quiere decirle aquí a Josué, sé fuerte y valiente. Sí, en la tarea, para realizar la tarea que yo te he encargado, nos dice Dios. Pero sobre todo, confía porque yo voy a estar contigo. Y ese yo voy a estar contigo, yo creo que a los que ya estamos al frente de un liderazgo, el hecho de que alguien llegue y te diga, yo voy a estar contigo, te voy a apoyar, voy a estar orando por ti. Si te sientes mal, márcame. Si necesitas algo, vas a hacer alguna actividad, háblame, yo voy a estar ahí por ti. ¿Cómo se siente uno? Más tranquilo, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con Josué? Josué necesitaba ese ánimo por parte de Dios. Dios por algo lo había escogido, sabía las cualidades, pero sobre todo Dios quería animar a Josué porque la tarea era muy pesada, muy importante. Josué debía tener confianza en Dios, esa misma confianza que tuvo cuando él regresó con los otros 11 espías. Los 10 dijeron, no, nos van a comer vivos ahí. No, son tremendos. Pero Josué y Caleb, pero hablando de Josué, ellos tenían la seguridad y la confianza. Y Dios quería que Josué tuviera esa misma confianza para ahora liderar a ese pueblo a la tierra prometida. ¿Qué dijo Josué? La Reina Valera dice que ellos dijeron, nos lo vamos a comer como pan. Van a ser pan comido. O sea, era tanta la confianza y la fe que tenía Moisés en Dios, que es esa misma confianza que Dios esperaba de Josué. Dios le dice, sé fuerte y valiente. Ya lo había mencionado otra vez, no tenemos la certeza de lo que Josué estaba sintiendo, pero de algo estamos seguros, es que algo estaba pasando en su corazón, en su ánimo. No sabemos si era miedo, incertidumbre, inseguridad o demás características o situaciones que como humanos llegamos a tener. Reflexionaba y decía, ¿cómo me sentiría yo si me dijeran, tú vas a continuar lo que esta persona ya hizo? Y no, una persona muy reconocida de años, pues yo me sentiría chiquilín. O sea, yo me sentiría mal, o sea, sinceramente, ¿no? Y he pasado por situaciones difíciles en cuanto al liderazgo, en lo que yo digo, pero ¿por qué yo? O sea, yo no estoy chavo todavía. Pero es la fortaleza que Dios también me enseña y me dice, descansa en mí porque yo voy a estar contigo en lo que yo te he pedido que hagas. Dios lo había llamado a Josué. No lo llamó ni Moisés, ni Aarón,
ni Jetro, ni nadie más. Dios lo había llamado. Y por tal razón, Dios no se apartaría de él. Dios conocía el corazón de Josué y sabía que necesitaba esta valentía, esta fuerza. Él sería parte de la bendición de Dios para su pueblo. Traería descanso y alivio a una nación que había sufrido por muchas razones y por mucho tiempo. Dios quería usar a Josué. Su liderazgo, su valentía, su humildad, su disposición y fe para hacer lo que él ya tenía preparado para su pueblo. ¿Cuántos de nosotros, ahora que ya somos líderes, porque ya lo había dicho, ahí sentados, ahí en sus actividades en el seminario, aquí en el seminario, en los pueblos, en las iglesias, en el lugar donde ustedes estén, ya están ejerciendo un liderazgo? Y es probable que muchos de nosotros, me incluyo, hemos tenido un desánimo. Los pastores, ni se diga. Los misioneros, ni se diga. Los maestros, ni se diga. Todos y cada uno de nosotros aquí hemos experimentado desánimo. Y es Dios el que nos está diciendo hoy, sé fuerte y valiente. Conoce nuestras debilidades y por eso nos dice, sé fuerte y valiente. Confía en mí, no en tus habilidades. Confía en mí para realizar la tarea que yo te he encargado. Y quería compartir con ustedes la foto del año pasado, ya se tiene que actualizar, ¿no? Pero algo acorde al tema es esto. O sea, Dios te ha elegido, Dios te ha llamado, Dios te ha dado una tarea muy importante. Cada fin de semana que salimos a los campos, estamos ejerciendo un liderazgo. No nos reciben, hay desánimo. Nos reciben, pues también nos desanimamos, ¿no? Con algunas situaciones que vemos. Pero el trabajo es fuerte, es una responsabilidad muy grande. Pero Dios nos dice, sé fuerte y valiente. Yo estoy contigo en la tarea que yo te he encargado. No solamente Dios nos dice que seamos fuertes y valientes en la tarea que nos ha encargado, sino que también nos dice que seamos fuertes y valientes para permanecer en su palabra. Versículos 7 y 8 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le pide a Josué que sea fuerte y no solamente valiente, sino muy valiente para obedecer su palabra. Entendemos que su palabra en ese entonces es la revelación de Dios dada a Moisés, o sea, la tenía fresquecita, pero no solamente la parte escrita, sino también la parte que Dios hablaba con Josué. El versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Ya tenía una comunicación con Josué. No había nadie que interviniera, sino ya era una relación ya personal. Josué debía permanecer en la palabra de Dios, enfocado en el Señor para enfrentar lo que venía por delante. Porque él ya no era el siervo, bueno, sí seguía siendo el siervo, ¿no? Porque el liderazgo, seguimos siendo siervos, pero ahora él sería el líder, el que iba a dirigir al pueblo de Israel. Y cuando leemos Josué, nos damos cuenta que Dios le estaba hablando constantemente a Josué, diciéndole, vas a hacer esto, dile al pueblo que haga esto, cuando pasen van a hacer esto también, y lo que yo te digo se lo van a repetir a las futuras generaciones, y así sucesivamente. Era muy importante, pues la valentía y fuerza y dirección que él necesitaba venían del Señor. No sé ustedes, pero cuando leemos esta historia de cuando ya entran a la tierra prometida y gritan, pues sí, es una historia que con valor y con fuerza, porque Dios estaba con ellos. Pero si se lo cuentan a un militar,
Va a decir, ¿gritar? ¿Gritar? ¿Cómo? Si aquí tenemos las armas, que tenemos aquí las bombas. Para la gente, incluso me puedo imaginarme, ¿no? Que el pueblo decir, ¿gritar, Josué? ¿Realmente esperas que gritemos? Pero no se trataba de lo que ellos podían hacer, sino de la obediencia que Josué estaba ejerciendo a la palabra de Dios. Y es por eso que es muy importante que Josué le decía en su liderazgo que permaneciera en su palabra, que sea fuerte y muy valiente. Era muy fácil que Josué escuchara a las personas aquí decir, no, Josué, yo pienso que podemos hacerle así. No, ¿sabes qué, Josué? Gritar como que pues no suena tan convincente. No, Josué, mira, pues hay que hacerle por acá o hay que aliarnos esto. Pudo haber escuchado miles de voces. Pero lo que Dios quería que hiciera Josué es que permaneciera en su palabra, que escuchara al Señor, que pudiera él hacer su voluntad, la voluntad de Dios, no la de Josué. Josué pudo haber mostrado sus habilidades y conocimiento que lo caracterizaba como líder. Les digo, como militar conocía las tácticas y estrategias. Sabía cómo administrar los recursos con los que él contaba, cómo dirigir al pueblo, cómo hablar al pueblo. Y esto pudo hacer que se desviara a lo mejor por un momento y decir, pues yo creo que pues por aquí es la cosa. Es muy fácil nosotros como líderes el desviarnos y hacer lo que nosotros consideramos que es mejor, que es lo más correcto. Pero regresamos a la palabra de Dios y Dios nos dice, es que por ahí no es, Yair, por ahí no. Es que por ahí te vas a enfrentar a problemas, o sea, permanece en mi palabra, confía en mí. Yo te voy a dar la dirección. Como líder, Josué debía permanecer en el Señor y su palabra, obedecer al pie de la letra lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Gritar para derribar los muros suena ilógico, ¿no? El pensamiento humano. Pero no es el gritar, sino el permanecer en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Aparte de ser humilde, aparte de ser fuerte y valiente, aparte de ser humilde, él debía ser fuerte y valiente para decir, Señor, que no se haga lo que yo quiera, que no se haga mi voluntad, sino que se haga lo que tú quieres que yo haga. Necesitamos valentía para depender del Señor. Necesitamos valentía para permanecer en el Señor. No solamente Dios le pide a Josué que permanezca en su palabra, sino que también cumpla todo lo que la ley establece. Todo lo que Moisés les había entregado al pueblo, lo que le había entregado a Josué, Dios le está diciendo, cúmplelo al pie de la letra. No te desvíes. No desviarse, no involucrarse con otros asuntos que no estén relacionados a seguir al Señor. No quitar su mirada de Él, aunque el desafío era grande, debía permanecer en su palabra. En una ocasión yo iba caminando a la casa y en la mañana pues vi el campo que estaban arando y ya de regreso estaba esta foto. Bueno, este paisaje, no esta foto. Y se me hizo interesante porque en ese momento yo pensé y venía meditando, ¿no? Cuando Jesús dice que nosotros debemos permanecernos en el camino, permanecer en Él. Y cuando estaba reflexionando en esto, yo me ponía a pensar y conociendo un poquito más a la gente del pueblo. Yo desconozco acerca de cómo se trabaja en el campo, pero ahí nos decían que desde que ponen el arado, o sea, ya no deben desviarse. Así como lo ven, desde que comienzan, así terminan. Cuando van en el arado no pueden hacer esto y luego agarrar una curva y luego, no, o sea, tienes que no desviarte. O sea, y son muy enfáticos ahí, no te tienes que desviar. Y cuando meditamos en esto, cuando Dios le dice, no te desvíes de mi palabra, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, no veas lo que hay aquí, lo que hay allá, permanece en mi palabra. Proclamar su palabra al pueblo en general también era una tarea muy importante, pero no solamente eso, sino transmitirla a las siguientes generaciones. Dios le había dicho a Josué, cuando pasen el río Jordán, van a juntar unas piedras y va a ser como un recordatorio para que en las futuras generaciones y pregunten, ¿por qué son estas piedras? ¿O por qué está esto aquí? Ah, porque Dios hizo pasar a su pueblo por el río Jordán, en seco. Y esa misma palabra que Dios le está diciendo a Josué es la misma palabra que nosotros tenemos hoy en día. Confiamos en Dios.
Sabemos que Dios estuvo con Josué y sabemos que Dios está con nosotros. No solamente debía proclamarla, sino también debía pensar en ella todos los días y en cada momento, desde que se levantaba hasta que se durmiera. Es decir, es un constante estudio, una constante reflexión en lo que Dios nos está diciendo en su palabra, en lo que Dios está trabajando en nuestras vidas. Pero también vivir su palabra, sabiendo que conforme pasaran los días y mientras permaneciera en el Señor, Josué iba a experimentar una transformación. En los versículos finales, cuando leemos, en los capítulos finales, cuando leemos Josué, en sus últimas palabras, él dice, pues no sé si ustedes van a servir, váyanse a otros dioses si quieren, pero mientras yo y mi casa serviremos a Jehová. Había pasado por una transformación porque había permanecido en la palabra. Había ejercido un liderazgo que a Dios le había agradado. La fuerza y la valentía no venía por su conocimiento, no venía por el hecho de estar al frente, sino que venía por permanecer en su palabra. Pudo ser fácil buscar un nombre, ser reconocido, así como lo hacía el pueblo para con Moisés, que Moisés era un hombre ya reconocido. Y es por eso que Dios le pide que sea fuerte y valiente, para mantener su mirada, sus ojos, solamente en Él y en nadie más. No apartarse, pues si se mantenía en Él, todo lo que viniera en el futuro sería de prosperidad, victoria y éxito. Pero siempre y cuando Él permaneciera obedeciendo, dando la gloria a Dios y la honra solamente a Él. Tú que estás ahí sentado, Dios te está diciendo, sé fuerte y valiente para permanecer en mi palabra. Como pastores yo me imagino que han de escuchar voces, han de escuchar cosas de otras personas que les dicen, mejor haz esto, pero a lo mejor está en contra de la voluntad de Dios. Debemos permanecer en la palabra. Como misioneros, escuchamos voces y nos dicen, pues es que de eso no vas a vivir, no vas a vivir. No escuchemos eso, hermanos. Permanezcamos en la palabra, porque Él va a estar con nosotros. Es más, ya está con nosotros. Cada vez que ustedes estén ejerciendo su liderazgo, recuerden esto. Cuando haya momentos de desánimo, de frustración, de desesperación, o sea, la situación que estén pasando, recuerden que Dios está con ustedes y que les va a dar la fortaleza y la valentía para llevar a cabo lo que ya les ha pedido que hagan, pero también para permanecer en su palabra. Hemos escuchado historias de líderes que se han apartado de Dios porque siguieron sus deseos. No lo vemos con el apóstol Pablo, no muchas personas se alejaron. Hay muchos que permanecieron, pero esos que permanecieron es porque permanecieron con el Señor. Ahora que estás comenzando el seminario, no olvides esto, sé fuerte y valiente para llevar a cabo lo que Dios te ha pedido que hagas y para permanecer en su palabra. Para los que ya van de salida, lo mismo. Confíen en que Dios va a estar con ustedes. Así como estuvo con Moisés, así como ha estado con Josué, como ha estado con sus maestros, así va a estar con ustedes. Permanezcamos en la palabra de Dios. Quiero orar por ustedes y agradecerle a Dios por este tiempo. Señor, te doy muchas gracias por este día, gracias porque nos has llamado, Señor, a ejercer un liderazgo. Es muy fácil que nosotros nos desviemos, que hagamos lo que nosotros querramos, porque al final de cuentas somos humanos, pero queremos pedirte que nos des valentía, fuerza, ánimo, para realizar lo que tú nos has pedido que hagamos. Damos también, te pedimos, Señor, que nos des valentía y fuerza, Señor, para permanecer en tu palabra. Vamos a estar rodeados de comentarios, de gente que nos va a decir cosas que van en contra de tu voluntad. Pero permítenos y danos la valentía para permanecer. Oro por mis hermanos, los que son pastores, misioneros. Oro por el director, Señor, por cada uno de los que estamos aquí en este lugar. Permítenos, Señor, darte la gloria y la honra en todo lo que hagamos. También
Anima, Señor, a los pastores que están pasando por situaciones difíciles, de desánimo, frustración, miedo, incertidumbre. Sea lo que sea, Señor, anímalos. Que ellos puedan confiar en que tú estás con ellos. Igual a mis hermanos misioneros que se encuentran en persecución, a lo mejor en escasez, Señor, dales ánimo porque no los vas a abandonar. De la misma manera en que estás con nosotros, que has estado con tus hijos anteriormente, de la misma manera vas a estar con nosotros. Bendice a los maestros, Señor. Dales sabiduría para seguir adelante, y cuando venga el desánimo también dales fortaleza. Y gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque tú esperas fuertes, que confiemos en ti y solamente en ti, Señor. Y gracias por este tiempo y la oportunidad que me das también de poder compartir. Te damos la gloria y la honra, Señor, en todo lo que hacemos y en lo que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.